Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Cecilia Pérez. Vengo representando a la ILSU, la Asociación de Intérpretes de Lengua de Señas del Uruguay. Hoy queríamos compartir con ustedes un trabajo que hicimos desde la Asociación de Intérpretes. Bueno, todos sabemos la situación que hemos vivido este año, una situación de pandemia y de situación de emergencia que, bueno, afectó en distintos ámbitos de la vida, pero sobre todo también a nivel educativo tuvo sus dificultades y hubo necesidades de implementar soluciones en la práctica. Bueno, nosotras como Asociación de Intérpretes, dada la situación que recibíamos un montón de consultas de intérpretes, que muchas habían recién empezado a trabajar en el espacio educativo, otras hace muchos años, pero permanentemente era la duda de cómo reaccionar frente a situaciones imprevistas y nuevas que como intérpretes teníamos que responder. Entonces el documento que vamos a presentar hoy es un documento que fue realizado en colectivo por intérpretes que trabajan en la educación en el marco de la AILSU y que fue elaborado en dos instancias de asamblea. La primera instancia fue una instancia de discusión y en la segunda fue la instancia de elaboración y aprobación de este documento. Entonces, todo lo que vamos a plantear surge desde ahí, ¿no? Nosotros, estoy acá yo y está Natalie Vélez, que va a seguir después, va a seguir a continuación de mí, pero estamos representando a la Asociación de Intérpretes del Uruguay. Bueno, nosotros el 5 de junio convocamos una asamblea, vuelvo a decir, por la infinidad de dudas que había y la necesidad de establecer ciertos acuerdos porque no teníamos ningún marco tampoco colectivo como para poder responder de forma coherente en las distintas instituciones donde estaban los estudiantes sordos. Y además que también había una gran diversidad, porque una cosa es en el interior del país, en que hay un estudiante, quizás a veces hay solo un estudiante en un liceo, a otras situaciones distintas que se dan en la capital, en Montevideo, que tienen que ver, bueno, como más institucionales, ¿no? Existe la experiencia de trabajar con estudiantes sordos, pero siempre hay profesores nuevos, directores nuevos, adscriptos nuevos, y nuestra figura se veía un poco desdibujada. Y empezaron a surgir ciertos inconvenientes que tienen que ver también con el tema de tratar de contactar a los estudiantes. Desde las instituciones intentaron empezar a contactar a todos los estudiantes, a los sordos y a los oyentes. Y bueno, y un poco la figura de los estudiantes sordos se veían más invisibilizados que otros porque era difícil la comunicación, era más difícil establecer un contacto. Entonces, de ahí, en distintas instituciones surgieron distintas ideas de qué lugar tenía que ocupar el intérprete, qué rol tenía que tener en ese contacto, en ese seguimiento del estudiante, y entonces empezó un poco a desfigurar y todos teníamos que responder sin ningún acuerdo colectivo y como, bueno, desde más que nada desde lo que cada una decidiera. Entonces, nos convocamos en la asamblea para tratar estos temas y lo que nosotros elaboramos fueron recomendaciones que fueron enviadas a todas las instituciones educativas y que a su vez a nosotras nos servía de marco para poder tomar ciertas decisiones frente a situaciones concretas. La situación concreta que generó la gran dificultad era la instancia virtual. Nosotras como intérpretes no estábamos acostumbradas a esa instancia, que nos tuvimos que adaptar, y los docentes tampoco, ¿no? Eso fue como general. Pero el trabajo en la virtualidad con intérprete de lengua de señas requiere tener muy claro el rol del intérprete por parte de todos los que intervienen en la comunicación y a su vez requiere también de ciertas preparaciones previas, a veces de materiales o de convocatoria a los intérpretes previo o de cierta coordinación con el docente y en base a eso elaboramos ciertos puntos. ¿Tá? En ese documento nosotros lo iniciamos un poco planteando esta situación, lo iniciamos con la definición del intérprete porque, bueno, los espacios eran muy diversos a los que íbamos a enviar este material, ¿no? La Asociación de Intérpretes, y junto con la Asociación de Sordos, ha definido al intérprete como aquel profesional que es capaz es decir, aquel profesional que está habilitado por una institución reconocida por ASUL y AILSU, que va a trasladar un mensaje de la lengua de señas al español escrito oral o
del español escrito oral a la lengua de señas, de forma fiel, de forma confidencial y de forma neutral. Y en esos tres pilares es como que, bueno, tratamos de agrupar las distintas situaciones que surgieron de la experiencia, ¿tá? Todas las recomendaciones que vamos a plantear acá surgen de hechos concretos, surgen de situaciones que efectivamente se dieron. Y tratar como de agruparlas teniendo en cuenta esos tres pilares que son fundamentales y que obviamente nos colocan al intérprete entonces como no es el docente, el intérprete no está en el espacio educativo desde el rol del docente y eso que es algo tan básico a veces es difícil de estipular o de concretar en la práctica, ¿no? Nos veíamos en situaciones de explícale vos, mandale vos, elegite el material, etc. Y eso es un poco en función de esos tres elementos tan importantes es que trabajamos en las recomendaciones que ahora Nathalie va a detallar. Gracias. Como veníamos hablando, venía hablando Cecilia, nosotros estuvimos trabajando, enfocándonos en la situación. Una primera apreciación que necesitamos hacer para entender el panorama educativo en Uruguay es que dentro de la educación media hay distintos modelos de trabajo. En algunos casos los estudiantes están integrados con estudiantes oyentes y en otras situaciones tienen grupos específicamente de alumnos sordos donde tienen un profesor oyente. En estas dos situaciones es donde trabaja el intérprete para poder hacer la intermediación lingüística y cultural entre los usuarios oyentes y los usuarios sordos. En ese sentido, tenemos que tener claro que el intérprete trabaja para ambas partes. Se ha visto que en el discurso normalmente se piensa en el intérprete como una figura para el estudiante sordo, pero si estamos pensando que realmente el estudiante sordo forme parte de la comunidad educativa, y que la comunidad educativa toda se integre, entonces el intérprete debe ser reconocido como una figura que necesitan todos los integrantes, todos los representantes de la educación y sus compañeros también. Sí, en este sentido, el intérprete siempre va a estar trabajando para que todos se puedan comunicar. Con esta apreciación primera que empezamos, tenemos que entender entonces que el intérprete en este marco tiene una función institucional y que como funcionario de la institución necesita tener un buen intercambio con el resto de los agentes de la institución. En ese sentido fue una de las cosas que generó un poco de dificultades al comienzo de la experiencia virtual en el trabajo en pandemia porque no estaban dados los canales de comunicación tan aceitados como se podrían esperar. Entonces hay responsabilidad de ambas partes, de la institución y del intérprete, de poder hacer fluir la comunicación entre los que son partes de la institución. ¿Qué pasa entonces con el estudiante sordo? Uno de los problemas que había era que quedaron bastante desvinculados, en algunos casos era difícil poder contactarse con ellos y en algunas situaciones puntualmente, en esto tenemos que ver que la variedad que hay de casos en Uruguay es muy amplia porque no es lo mismo trabajar en el interior del país, en los liceos de referencia de Montevideo, hay situaciones diversas, en las situaciones de UTU también. Entonces, en algunas situaciones quedaba como si fuera responsabilidad del intérprete contactar al sordo que se había desvinculado de la tarea, del estudio, contactarse con la familia. Ese tipo de situaciones deberían ser evitadas. ¿Por qué planteamos esto? Primero, para mantener el rol del intérprete, que tiene características específicas como las mencionamos antes. La neutralidad necesita que se respete y en este sentido el tipo de vínculo que se puede establecer, si es el intérprete el que tiene que encargarse de motivar al estudiante para que vuelva a estudiar o llamarle la atención por alguna cuestión, estaría violando su propio rol, ¿no? Entonces, en ese sentido lo podemos ver desde el punto de vista del intérprete, que no puede salirse del rol para atender esta tarea. Pero también tenemos que pensarlo desde el punto de vista de cómo se vincula el estudiante con su centro educativo, con su comunidad educativa. Si es el intérprete el único que se contacta conmigo, si es el intérprete el único, además de que sabe mi lengua, pero es el único que está preocupado por mi situación o que trata de guiarme en alguna cuestión, el estudiante se ve de alguna manera poco incluido en esa comunidad educativa. Por eso una de las sugerencias muy importantes que planteamos es que en el vínculo que se genere a través de la virtualidad o en el evento presencial
siempre sea un referente del liceo o de la UTU, ¿no? Del instituto educativo, el que se contacte con el estudiante, el que se preocupe por, bueno, cuál es la situación, el que entable una comunicación y un vínculo. ¿Y cuál es la función del intérprete ahí? Bueno, por supuesto, la función del intérprete es intermediar entre esa comunicación, hacerla posible, que el profesor que quiere contactarse con su estudiante pueda hacerlo y se pueda comunicar libremente, cada uno usando su lengua. Que el adscripto o el referente licial, la dirección, cualquier miembro de la institución pueda hacer ese contacto. Con este propósito, el intérprete va a ser el que intermedie cualquier instancia que sea solicitada tanto por el estudiante para comunicarse con alguno de los referentes del centro, como por los referentes que necesitan comunicarse con el estudiante. El vínculo que tiene que generarse entre el docente y el estudiante tiene que ser un vínculo similar al que se genera con cualquier otro alumno, ¿no? Es el vínculo que el docente le propone al estudiante y que el estudiante también entabla con ese docente. Por eso es necesario que en todas las instancias que necesiten comunicarse, el docente convoque al intérprete para poder hacerlo con fluidez y con la seguridad de poder comprenderse y de evitar malos entendidos. ¿Qué pasa con el contacto con la familia de este estudiante? El contacto con la familia también es un punto importante. A veces la familia tiende a ver en el intérprete un referente con el cual puede comunicarse. En esa instancia nosotros sugerimos a los intérpretes que motiven a la familia a que se contacten directamente con el centro educativo para tener la información de las personas que pueden brindar la información. Nosotros necesitamos respetar en todo momento la confidencialidad de lo que estamos interpretando. Entonces, solicitarnos información a nosotros de lo que pasa en la vida escolar de su hijo va en contra de esto, de este principio de nuestro rol. Por ese motivo es mejor que se comuniquen con los referentes institucionales, con los adscriptos, con la dirección, con personas que pueden hacerle el acompañamiento adecuado al estudiante y tener la información como cualquier otro padre recibe de la institución. Lo mismo pasa si la institución necesita comunicarse con la familia, tiene que ser por vías directas, ¿no? No tratar de buscar en el intérprete esa posibilidad de comunicación. Bueno, en torno a los materiales de trabajo, algo que ya mencionó Cecilia, también estuvimos trabajando. En este momento en que la pandemia comenzó, se empezaron a buscar formas virtuales, enviar videos, buscar distintas maneras de poder hacer llegar los materiales a los estudiantes. Un punto fundamental es que el intérprete no puede ser quien seleccione materiales, ni los adapte, ni trate de, ver qué cosas pueden funcionar o no. Es necesario que los contenidos que se le manden a los intérpretes para hacer la interpretación sean originales del docente y que entonces el docente sea el que haga la selección previa y las adaptaciones que considere necesarias. Todo esto es pensando en la inclusión del estudiante sordo, que el estudiante sordo reciba los materiales en tiempo y forma, que reciba los materiales que son seleccionados por su docente como los reciben el resto de los estudiantes. Y esto implica un esfuerzo extra en el sentido de que hay que pensar que los tiempos no son los mismos. Si el material que se va a enviar después de haber sido seleccionado, adaptado, elaborado por el docente, tiene que llegar al mismo tiempo al estudiante, necesita que sea enviado con antelación al intérprete que está trabajando en esa hora de clase. Por supuesto que las instancias que eran en vivo, las instancias que son de tipo de Zoom o otras clases virtuales donde se coordina en vivo, la presencia del intérprete es en el mismo momento que el docente está dando la clase y el estudiante sordo puede acceder al mismo tiempo que sus compañeros. Pero si los materiales le llegan con retraso, no está en las mismas condiciones que el resto de sus compañeros para seguir esa clase. Algunas cosas más a pensar en esto de cómo se genera el vínculo, ¿no? De cómo el estudiante se relaciona con la institución y cómo el intérprete interviene en esa medida. Un problema que ha aparecido es la deserción de estudiantes o la desmotivación por causa de no poder conectarse, de no entender los materiales. En ese sentido nosotros queremos recalcar que no es responsabilidad del intérprete la continuidad educativa del estudiante, por esto mismo que mencionábamos antes. No es el intérprete el que va a estar buscándolo para que el estudiante continúe estudiando y no corresponde que tome eso, que transgreda ese lugar, ¿no? Sino que es una cuestión de las responsabilidades de los referentes educativos, ¿no? Y en ese sentido pensamos que es muy importante no caer en que el intérprete esté evaluado en función de si el estudiante sordo participa o no participa, si el estudiante sordo manda las tareas o no las manda, si se conecta o no se conecta, porque no es responsabilidad del intérprete que se conecte el estudiante,
Sí es responsabilidad estar ahí para garantizar que el estudiante pueda acceder a la clase. Esa es la responsabilidad del intérprete, pero no que el estudiante se conecte o no. Y en esto, ver que las situaciones que nos han pasado a todos en pandemia también les ha pasado a los estudiantes sordos y por lo tanto es esperable que este tipo de conductas aparezcan, que hayan dificultades para conectarse, que hayan dificultades para poder continuar el curso o para estar motivado. Y en ese sentido es la institución la que tiene que, bueno, movilizarse como se moviliza en el vínculo con todos sus estudiantes y generar una inclusión que los estudiantes puedan apreciar. Por eso es importante que el estudiante sordo pueda ver que en el video que se le envía aparece su adscripto o aparece su docente y puedan entender que el que está hablándoles directamente a ellos es esa persona y el intérprete está solamente para cumplir su función. Si el material queda solo con la imagen del intérprete, esto no queda tan claro para el estudiante. Trabajar con audios es una buena opción porque es más sencillo que trabajar con los textos escritos. Esto es algo que nosotros planteamos y entendemos que no siempre el docente podía filmar un video, pero sí trabajar con audios y mandar imágenes para juntarlas a eso. Pero la presencia de la figura visual del docente o del referente que se está comunicando es muy importante para el estudiante. ¿Qué más decir? Bueno, que nosotros también hablamos claramente de que este tipo de trabajos eran para lo que tenía que ver con la cuestión del trabajo en aula, que es donde nosotros intervenimos, que en esta modalidad se ha convertido en mandar propuestas de tareas y esas tareas ser interpretadas para que las puedan recibir la explicación del docente de cómo se tiene que hacer. Pero no materiales de estudio. Para los materiales de estudios en Uruguay contamos con un centro que se encarga específicamente de hacer las traducciones y generar los contenidos audiovisuales y en ese sentido nosotros también intentamos difundir que podrían mandar las solicitudes a hacer eso y pedir allí los materiales que tuvieran que ver con la tarea de estudio, mientras que los intérpretes de aula seguían trabajando en este tipo de tareas que eran para enviar, para hacer deberes, para hacer ejercicios, todo lo que tenía que ver con el contenido del aula. Nosotros queremos que esto quede como un aporte para pensarlo de forma colectiva, así como nosotros lo manejamos, también para otros lugares, para que podamos estar pensando en esto, ¿no? En la importancia del vínculo, de afianzar ese vínculo, de que los estudiantes sordos se vean parte de la institución, que vean que son tratados y como cualquier otro estudiante dentro de la educación y que el intérprete pueda apegarse a su rol, mantenerse en su rol y garantizar la comunicación entre las partes.